¿Qué tal? El Señor sea con cada uno de nosotros. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Señor en estos tiempos en los que hay confusión, incertidumbre, duda y muchas inquietudes de parte tanto de creyentes como de no creyentes al respecto de los días que estamos viviendo. Y quiero que abramos la palabra juntos y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos vaya guiando, que nos vaya dirigiendo. Amado Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de tener un nuevo día, de tener tu presencia morando en nuestros corazones, saber que tú estás con nosotros todos los días hasta el final del mundo y que nos vas enseñando por tu palabra y vas acrecentando nuestro discernimiento. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo para todos los que hoy estamos en este estudio. Sé con nosotros, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Quiero decirles que a lo largo de la enseñanza estaré usando la traducción, Nueva Traducción Viviente. Sin menospreciar la Reina Valera, que todos conocemos, llamamos y que nos hemos acostumbrado a ella. Pero quiero que hoy miremos la Nueva Traducción Viviente en cada uno de los pasajes que voy a citar para que podamos tener un poco de más luz y podamos hacer nuestras comparaciones al respecto de la traducción Reina Valera y mirar que en ninguna manera se contradicen, sino que se reafirman las ideas. Dije segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él es el mismo Dios. ¿No se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y falsos milagros. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van sin rumbo, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crearán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer a la verdad. Muy bien, este pasaje que nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente que no nos dejemos engañar, no nos dejemos inquietar, no debemos estar perturbados por esta situación. Y se dijo desde aquellos días, y yo lo reitero en este tiempo, porque esta profecía no es para nuestros días. Nuestro Señor Jesucristo todavía no viene al planeta Tierra en su segunda venida. En base a lo que he venido comentando, es lo que yo he estado estudiando y lo que yo creo personalmente, que la historia de la humanidad como la conocemos hasta ahora durará 7,000 años y después será el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, en el cual renovará muchas cosas sobre el planeta. Pero
hablemos un poco de lo que se refiere San Pablo. Nuestro Señor Jesucristo no vendrá sin que antes aparezca el hijo de perdición, el anticristo. Y yo quiero hablar al respecto de esa situación. Aunque a lo largo de la historia han surgido muchos anticristos, como lo vamos a mirar en las citas que voy a ir mencionando, no estamos ya en el último tiempo. El cálculo que en lo personal he hecho en base a la genealogía que aparece en Mateo, aparece en Lucas, aparece en Génesis, aparece en Crónicas y otros pasajes, la historia de la humanidad hasta nuestros días no rebasa los 6,400 años, mirando todas las genealogías. Afortunadamente las primeras generaciones, en Génesis se cuenta los años que vivían y en qué momento se casaban para engendrar a hijos. Y en base a todos esos comentarios que se hacen, podemos conjeturar que la historia de la humanidad no lleva más de 6,400 años. Y eso nos da la idea de que para que se cumpla o se complete el sexto milenio, pues todavía faltan algunos siglos. Ahora, con esto no estoy diciendo relajémonos y vivamos desordenadamente, despreocupados, no, porque finalmente el Señor sabe que lo más importante, y nosotros debemos estar sabidos de ello también, que lo más importante es que nuestro corazón esté preparado, sobre todo para esta generación, porque vamos a morir. Y como no tenemos comprada la vida, no sabemos, ahorita estoy hablando con ustedes, el día de mañana no sé, así cada uno de ustedes, ahorita me están escuchando, el día de mañana no sabemos, no tenemos la vida comprada. Lo más importante es estar preparados para nuestra muerte, ¿sí? Ahora, la última generación, que será la generación del 9º siglo de este milenio, ellos estarán atentos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos por partes. Los creyentes sabemos que el Señor Jesucristo un día regresará, pero no es para nuestros días. Quiero insistir mucho en eso. Sin embargo, dice la Biblia que antes de que Él aparezca, sucederá la gran apostasía. Siempre ha habido apostasía entre los creyentes, y no solo de la era cristiana, sino también entre la religión de los judíos, en el judaísmo. Siempre ha habido apostasía, es decir, personas que tienen fe, que profesan fe en nuestro Señor Jesucristo y luego se apartan. Pero también no solo son de los creyentes que se apartan, sino es de la rebelión. Como leímos en la Nueva Traducción Viviente, la rebelión habla de anarquía, de levantarse con todo contra Dios y contra todo lo que es digno de culto. La aparición del verdadero anticristo, o del principal anticristo más bien, todavía no sucederá para nuestros días. Eso está preparado para el último siglo de este sexto milenio. Esa es la última generación. Al final del siglo, dijo nuestro Señor Jesucristo, es que empezarán a suceder todas esas cosas de que aparecerá el anticristo. Y lo digo a propósito porque mucha gente en este tiempo está especulando, por ejemplo, al respecto de lo que está sucediendo, la pandemia en la que vivimos. Ellos dicen, todo esto lo está provocando, no creo que lo provoque Dios, esto es producto del anticristo, y están especulando que en las vacunas viene un chip que nos controlará. Eso es especular, nada tiene que ver con lo que sucederá realmente en aquel último siglo de este sexto milenio. ¿Quién será aquel personaje? Solo para que estemos informados, no para que estés preocupado, porque te insisto, tú no lo vas a vivir en este tiempo, lo del principal anticristo. Esto no quiere decir que no surjan otros con el espíritu del anticristo. A lo largo de la historia han surgido muchos. En el año
70 de la era cristiana, que el emperador Tito fue y destruyó el templo de Jerusalén. Todos los creyentes y todo, incluso judíos, o sea, creyentes cristianos y judíos de la religión judía, pensaban que ya era el fin, porque dijeron, este es el anticristo, este es el hijo del demonio, vino y destruyó el templo, ya se levantó contra nosotros los cristianos. Y en toda la época de la persecución contra los cristianos, pues hubo como que esa inquietud de si sería el espíritu del anticristo o el anticristo final que nuestro Señor Jesucristo había mencionado. Pero ¿quién es el personaje último que se levantará en toda su fuerza contra la fe cristiana? Es un inicuo cuyo advenimiento viene por obra de Satanás mismo. La Biblia menciona la aparición de muchos anticristos a lo largo de la historia. Vamos a revisar primera carta de San Juan en el capítulo 2. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene, y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestra iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Si vemos desde el verso 18, dice aquí que han surgido muchos anticristos. Mencioné al emperador Tito, hablo de la era cristiana para acá. Vayamos más acá, en la Segunda Guerra Mundial, cuando surge Hitler y quiere exterminar al pueblo judío, igual la gente dijo, este es el anticristo, o sea, este se está levantando con todo contra la fe y quiere destruir todo lo que es digno de culto. Pues no era el anticristo principal, pero sí, con el espíritu del anticristo, con las características de un anticristo. Pero insisto, el principal o el verdadero anticristo del final, el último anticristo, aparecerá en el 9º siglo de este 6º milenio. Y para allá pues todavía faltan algunos siglos. Esto, insisto, no es para que la gente se confíe, pues todavía falta mucho. No, tenemos que vivir a la altura de la fe que profesamos. Ahora, ¿quién es un anticristo? Más pausadamente. El que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y si analizamos las diferentes ideologías y religiones que hay en este tiempo, que ha habido a lo largo de la historia, son muchísimas que han negado la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen que no era más que un hombre, que no era más que uno más, que no tenía nada especial. Un anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Leímos allí en primera carta de San Juan, en el verso 23. Ahora vamos a primera carta de San Juan, en el capítulo 4, el versículo del 1 al 4, en la traducción, nueva traducción viviente. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Como vemos, quien se levanta contra la verdad no solo es una doctrina, sino un espíritu, una influencia demoníaca, el espíritu del maligno, y que engaña a las personas para levantarse y erigirse y proferir toda clase de engaños y de mentiras, con sutileza,
con engaños, con seducción. Vamos a mirar segunda carta de San Juan. Segunda carta de San Juan. Y como nada más tiene un capítulo, vamos a mirar el verso 7 al 11. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoya a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Esto es algo delicado porque en este tiempo en lo que el mundo está globalizado a través de las redes sociales, a través del internet, muchos siguen doctrinas extrañas. Muchos siguen doctrinas y predicadores que están hablando lo que no es acorde a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quien se levanta contra la verdad no solo es una doctrina, insisto, sino es que es el espíritu del anticristo que proviene del enemigo mismo. Y a nosotros se nos previene de que permanezcamos en la verdad, de que nos afirmemos en la verdad, que conozcamos al dedillo la verdad, y que no tengamos nada que ver con los que se extravían y no demos nuestro apoyo o nuestro sí o en este tiempo nuestro like a la gente que está diciendo cosas que no están en la Biblia. Están especulando. La mayoría de las religiones están gobernadas por el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque si fueran guiadas por el Espíritu Santo permanecerían en la verdad. Primera carta de San Juan. Vamos a mirar primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 26 al 27. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Pero ustedes han recibido el Espíritu Santo, y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Toda persona que tiene al Espíritu Santo será guiada a toda verdad. Pero el punto de lo que estoy diciendo es que en este tiempo muchas personas dicen tener al Espíritu Santo, dicen que lo que están enseñando Dios se los reveló, Dios se los manifestó. Pero nosotros seamos inteligentes, amados hermanos y personas que ven esta enseñanza, que la están escuchando. Tenemos que cerciorarnos. Muchos falsos profetas hay en nuestros días, muchos falsos ministros, muchos falsos pastores, muchos falsos apóstoles, mucha gente que dice tener la verdad y no es así. Es nuestro deber cerciorarnos de todo lo que se habla, de todo lo que se dice. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a discernir y por eso es importante conocer lo que el mismo Espíritu Santo inspiró en la Biblia, ya que Jesucristo dijo que incluso los escogidos, los llamados, los que ya son hijos de Dios, si no se aplican, si no se ponen las pilas, si no acrecientan su discernimiento, si son perezosos para estudiar la verdad, serán o podrán ser engañados. Él mismo lo dijo. Voy a citar Mateo 24 del 4 al 5. Mateo 24 del 4 al 5. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Esa es la resolución de nuestro Señor. Él lo estaba viendo proféticamente, porque nuestro Señor conoce el futuro. Cuando Él revela la profecía es porque Él conoce lo que sucederá. Y aquí dice que muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque surgirán muchos que dirán: yo tengo al Espíritu Santo, yo tengo al Padre,
y tengo al Hijo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, síganme a mí, y harán toda clase de señales y engaños. También voy a citar el verso 11 de este mismo pasaje de Mateo 24, el verso 11, y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán, y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. La iglesia en aquellos días se dividirá más que ahora. Si ahora la iglesia cristiana se fracciona y surgen nuevos grupos con nuevos nombres, un montón de denominaciones y grupos sectarios incluso, en los últimos días habrá una confusión enorme, porque la iglesia cristiana estará más dividida que ahora. Se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Dios te ha llamado, Dios te ha elegido, Dios te ha hecho copartícipe de la herencia con Cristo. Somos sus hijos, pero aún así podríamos ser engañados si no nos aplicamos, si no estudiamos, si somos perezosos en esto que estoy diciendo. Tenemos que estar alertas, con los ojos bien abiertos. Ahora, ocupémonos un poco en lo que dije hace rato. El principal y el último anticristo que surgirá en el 9º siglo de este 6º milenio, vamos a hablar un poco sobre él. Su plan ya está en acción, leímos en Tesalonicenses. Ya está en acción el misterio de iniquidad, o su plan de anarquía, su plan de rebelión, ya está. Él está preparando al mundo, está creando el ambiente propicio, están surgiendo ideologías propicias que se levantarán un día finalmente contra el pueblo del Señor. Algunos predicadores dicen que ese líder será un líder religioso. Otros dicen que será un líder político, que será un mandatario de alguna nación. Otros dicen que tendrá características humano-demoníacas. Hay muchas inquietudes y teorías al respecto de quién será. Desde hace décadas se dice que será uno de los líderes de la religión popular. Otros dicen que será un líder de la comunidad europea, otros que será un mandatario de Norteamérica, y hay especulaciones, pero eso no nos va a tocar a nosotros vivirlo. Las generaciones siguientes son los que tendrán que estar atentos y alertas de cómo el mundo se va perfilando, creando el anticristo mismo o su espíritu, el escenario para que la gente lo reciba de buena manera. Ahora, no podemos decir con seguridad quién será en este tiempo, pero lo que sí podemos saber es identificar las características que tendrá, y esto, insisto, es para las generaciones que vienen, para que abran bien los ojos. En 2 Tesalonicenses 2, del 13 al 12, leímos algunas de sus características, que son a saber: viene por obra de Satanás, confederado con él y por sus demonios. El poder que tendrá lo recibirá de Satanás mismo. Obrará señales y maravillas mentirosas, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Leímos en Tesalonicenses. Ese personaje también se exaltará a sí mismo. En el libro de Daniel vamos a mirar que será descendiente de los judíos, tendrá sangre judía. Daniel, y con esto no estoy diciendo que la nación o la raza de Israel sea mala en sí. Nuestro Señor Jesucristo también era judío en cuanto a la carne, y Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor. Pero como el enemigo intentará copiar lo que hace siempre nuestro Señor Jesucristo, falsos milagros, falsos dones, falsas soluciones a los problemas, situaciones que el enemigo imita
con la intención de engañar, que la gente diga, ah, también es bueno. En Daniel dije, Daniel capítulo 11, versículo 36 al 39. El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido sin lugar a dudas ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. En su lugar rendirá culto al Dios de las fortalezas, un Dios que sus antepasados jamás conocieron, y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él, al ponerlos en puestos de autoridad y al repartir la tierra entre ellos como recompensa. Estas características tendrá aquel personaje, tendrá tanto poder, tanto respaldo del enemigo, que dominará no solo una nación, sino serán naciones. Su intención es gobernar el mundo. Querrá que le adoren como a Dios, exaltará a sí mismo como Dios. Querrá gobernar de manera engañosa a todas las personas de este mundo, independientemente de sus creencias. Vamos a mirar Apocalipsis en el capítulo 13, versículo del 11 al 18. Dice aquí: luego vi otra bestia, esta salía de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como voz de un dragón, ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorar debía de morir. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que es el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque su número es número de hombre, su número es 666. Como ven, el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros nos sumerjamos, que investiguemos, que podamos descubrir las cosas para que nadie sea engañado. Pero si nos percatamos de estos versículos que acabo de leer, se reafirma que aquel personaje tendrá todo el poder y la autoridad que Satanás mismo le dará. Los reinos de la tierra se le rendirán. Toda la gente perteneciente a este mundo que tiene vedados los ojos, como dice también la Escritura, le rendirán culto. Dice que se sellará a los suyos. Y nada tiene que ver con lo que la gente está diciendo ahora, de que en las vacunas que se están haciendo, o este plan de vacunación que se está ejerciendo a lo largo de este mundo, ahí viene el chip para controlar a las mentes, a las voluntades de los corazones, que aquel que se deje vacunar tendrá el sello del anticristo. Eso es un error, eso es un engaño, eso nada tiene que ver con lo que sucederá en aquellos días. Ahora, la gente lo llamará sabio, lo llamará inteligente. Muchas personas de todas las razas dirán que es el Mesías venido en carne a este planeta. Pero la segunda venida de nuestro Señor, lo que la Biblia dice de él,
no tendrá estas características. Nuestro Señor aparecerá precisamente para destruir con el resplandor de su venida y con el aliento de su boca a ese personaje llamado el anticristo. Pero abran bien los ojos y hablemos con las generaciones que vienen atrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, hasta donde Dios nos permita, y que a su vez ellos lo hagan, porque los siguientes siglos serán cruciales para las generaciones que vienen, porque insisto, el ambiente, el escenario del mundo se estará preparando, el espíritu del anticristo lo está promoviendo así, lo está provocando así, para que en aquellos días la gente ya no le sorprenda cuando aparezca el anticristo verdadero o final, sino que le den todo lo que dice aquí, la honra, el reconocimiento, y la gente estará pensando que es una persona buena. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vinieren en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de esa paradoja que está ocurriendo. Él apareció en la historia y los suyos, su propia raza, su propio pueblo, le rechaza, le matan, le crucifican, le rechazan, aunque no todos, hubo un número, un remanente que creyó en él. Pero él está hablando de lo que habría de suceder. Si viene otro en su propio nombre, a ese sí le van a creer, a ese sí le van a aceptar. Y como leímos desde hace rato al respecto del anticristo final, él se exaltará a sí mismo, dirá que es Dios mismo, y la gente lo va a aceptar, la gente le va a creer, porque traerá mucha seducción hacia el mundo, tendrá tanto carisma, será como un imán para los que aborrecen la verdad, para los que no aceptan la verdad, para los que sienten que la doctrina cristiana es una exageración, que Dios no puede estar hablando en serio en todo lo que dice. Para ellos rechazan la verdad y entonces sí aceptarán la mentira y el engaño, pero a costa de su salvación. A este personaje final se le dará el poder de vencer a los cristianos. A lo largo de la era cristiana de nuestro Señor Jesucristo para acá ha habido persecución, siempre ha habido persecución, pero la persecución más grande del mundo no ha aparecido todavía, ni incluso lo que sucedió a finales del milenio pasado. Estoy hablando del quinto milenio, lo que sucedió en los siglos de la Edad Media y los siglos de la Reforma, en los que hubo tanta persecución, tanto derramamiento de sangre del pueblo fiel al Señor. Esto se quedará corto con todo lo que aquel último personaje hará con la iglesia cristiana en aquellos días. Vamos a citar Apocalipsis 13, verso 7. Apocalipsis 13, verso 7. Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Tendrá poder a nivel mundial este personaje. Y vuelvo a reiterar, aunque ha habido intentos de personas que han querido conquistar al mundo, controlar al mundo, hasta nuestros días, el principal no ha surgido, esto no lo han logrado hacer. Y muchos están confundidos en este tiempo. Dicen, es que la Organización Mundial de la Salud es el espíritu del anticristo y desde ahí nos quieren controlar y gobernar. Están equivocados en ese razonar. No es así. No es en este tiempo que el anticristo final ya estará obrando en el mundo. No es para este siglo. Ahora, ese anticristo final será capaz de traer una aparente paz mundial.
Porque déjame decirte algo. En estos siglos que nos quedan, de aquí al noveno siglo de este sexto milenio, habrá muchísimas cosas que se profetizan en toda la Biblia, no solo en Apocalipsis. Habrá más plagas, habrá muchas más guerras, habrá hambres, habrá terremotos. Vienen cosas terribles en estos próximos siglos o en estos últimos siglos. Este sexto milenio es crucial que lo estemos revisando, todo lo que dice Apocalipsis. Yo te invito que estemos atentos a lo que se revela cuando nuestro Señor Jesucristo abre el sexto sello. El sexto sello representa el sexto milenio. Las cosas que van a suceder, los primeros sellos, ya sucedieron a lo largo de la historia de la raza humana, del primer sello al quinto sello que se revela ahí en Apocalipsis. Y en este sexto milenio, que está representado por el sello sexto que abre nuestro Señor Jesucristo, viene todo lo que va a suceder en este milenio o a lo largo de este milenio, que insisto, un milenio tiene 10 siglos y que los siglos restantes estarán cargados, llenos de todas estas cosas, plagas tan grandes como una que se menciona en Apocalipsis, que matará, dice la Biblia, que matará a la tercera parte de la raza humana. Eso nos da una idea que vienen cosas terribles, muy graves para el mundo y ojalá, oramos a Dios, que las personas de las siguientes generaciones abran los ojos, que estén atentos a esa situación. Y lo más terrible, dice en Apocalipsis, que la gente ni viendo todas las plagas que vendrán, ni aún así se arrepentirán. Ni aún así dejarán de darle culto a los ídolos, a los demonios, de practicar toda clase de impurezas, de cometer homicidios, de derramar sangre. Ni aún así dejarán el engaño, la mentira, ni viendo todo lo que vendrá. Pero lo que nos corresponde a nosotros para esta generación es vivir a la altura de la fe que profesamos, porque lo primero que va a suceder para nosotros no es la segunda venida de nuestro Señor, sino la muerte. Que nuestra muerte glorifique al Señor, que seamos dignos de alcanzar la primera resurrección, porque la segunda venida de nuestro Señor, o en la segunda venida de nuestro Señor, estaremos resucitando todos los cristianos. Esa es la primera resurrección. Ahora vamos a mirar Apocalipsis 13 del 16 al 17. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o el número que representa su nombre. Implantará un código de identidad en cada persona. Y repito mucho, no son las vacunas de este tiempo. Las vacunas son algo bueno para la humanidad. Las vacunas traerán algo de control a la pandemia que vivimos. Y yo alabo al Señor por la sabiduría que Él da a todas, o que ha dado a lo largo de la historia a personas que se han enfocado en hacer nuevos descubrimientos en pro y en beneficio de la humanidad. Gracias al Señor por los medicamentos que surgen. Siempre será necesario que se hagan nuevas investigaciones. Acabo de decir hace rato, surgirán nuevas plagas tan fuertes, nuevas enfermedades. Y alguien estará pensando, pero es que ¿por qué Dios va a permitir todo eso? Mira, Dios ya lo profetizó desde el principio. Este mundo es un mundo caótico y está destinado a ser renovado. El mundo como lo conocemos ahora tendrá que ser cambiado. Dios va a renovar todas las cosas. Y la muerte desaparecerá y la enfermedad desaparecerá. Pero mientras tanto esto no suceda, nos toca enfrentar todas estas cosas. Y por eso es que agradecemos al Señor la vida de todo el adelanto científico, el adelanto biológico, químico, todo lo que tiene que ver con las aportaciones en beneficio y en pro de la humanidad. Alabamos al Señor por eso. Ahora, también algo que quiero decir es que el anticristo llegará a su fin, pues Dios lo va a juzgar.
Cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca por segunda vez en la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo matará con el resplandor de su venida y con el aliento de su boca al anticristo. Lo va a aniquilar. Pero con su segunda venida no es el fin, porque inmediatamente de su segunda venida sucederá el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, quiero hacer esa aclaración, porque muchos cristianos piensan que la segunda venida de nuestro Señor indica que es el fin del mundo. No es así. El mundo continuará por otros 1000 años después de que el Señor mate al anticristo y establezca su reino visible y terrenal en este planeta. Sucederán otros 1000 años. Después de esos 1000 años, entonces sucederá la gran batalla de Armagedón, que está escrita en las mismas escrituras, y entonces sí vendrá el fin, es decir, la renovación de todas las cosas. Nuestro Señor destruirá al engañador. Eso lo vamos a mirar en Apocalipsis, capítulo 19, en el versículo 20. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ahora, Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10 dice aquí: después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Nuestro Señor destruirá al engañador. Por eso también la Biblia dice, el diablo sabe que le queda poco tiempo, y por eso está haciendo que la gente se confunda, la está seduciendo, la está engañando, está pervirtiendo la moral cada vez en la humanidad y está desviando incluso a los que creen hacia el error doctrinal. Los está atrapando en toda clase de engaños y mentiras. Ahora, en Marcos 13, quiero que miremos algo. Marcos 13. Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación de pie en un lugar donde no debe de estar. Lector, por favor, preste atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Eso se lee en el verso 14. Ahora leo el verso 23 al 33. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. En ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que es su regreso o que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles del cielo, ni aún el Hijo. Solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténgase en guardia, estén alertas. Estén atentos, estén alertas, dice aquí la palabra de nuestro Señor. Quiero rescatar algo de lo que acabamos de leer. Dice aquí que la segunda venida de nuestro Señor estará caracterizada, o previo a su segunda venida, es que habrá muchas señales en el planeta, señales en el cielo, señales acá en la tierra, terremotos, eclipses, movimientos estelares,
Y eso es como una señal más cercana de que el Señor está a las puertas. Aclaro, el día exacto, el mes exacto y el año exacto, nadie lo sabe. Eso se lo reserva el Padre. Afortunadamente, porque si supiéramos el día exacto, la hora exacta, el año exacto, pues mucha gente dice, me arrepiento previo a ese día. Pero no, lo deja así nuestro Señor para que la gente en todo tiempo esté preparada. Estén alertas, dice el Señor. Como ustedes no saben, entonces estén alertas. Y es lo que nos compete hacer. Pero más a la generación que vivirá en aquellos días. Porque habrá tanto engaño a la par de las señales que sucederán en el planeta venidas de parte de nuestro Señor. Sucederá por otro lado las señales que hará el anticristo. Y entonces la gente estará maravillada, estará confundida. Y el enemigo traerá aparentes soluciones a las desgracias que Dios permitirá en el planeta, y la gente se inclinará hacia ese personaje, hacia ese último anticristo o principal anticristo. Pero no nos dejemos engañar. La gran tribulación, como dice aquí, no sucederá aún. Persecución siempre ha habido desde que se fundó la iglesia cristiana. Nuestro Señor Jesucristo la estableció y el Espíritu Santo le fue dando forma. Desde esos años ha habido persecución a lo largo de la historia, mucha persecución, pero la principal persecución o la más grande persecución sucederá para la generación del último siglo, de este sexto milenio. Vamos a mirar un último pasaje que quiero citar en Mateo 24, versículos del 40 al 44, Mateo 24 del 40 al 44, dice aquí: 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en un molino, una será llevada y otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría asaltar su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Este pasaje habla de lo que en el pueblo cristiano desde hace mucho tiempo llamamos rapto o arrebatamiento, que no es otra cosa sino la primera resurrección. Cuando miramos el contexto general de la Biblia, es la primera resurrección de las personas que habremos muerto, y que cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a resucitar entre sus escogidos. Y para la generación de ese tiempo, pues será una transformación, no pasarán por la muerte, sino una transformación. Pero también en esto quiero hacer una aclaración muy importante. Nosotros los cristianos sí creemos en el rapto, como dice aquí en el arrebatamiento, pero no es para nuestros días. No es para esta generación. Y en muchas iglesias cristianas está ahora diciéndose que que ahora ya es el arrebatamiento, que en este tiempo sucederá el rapto. Incluso mucha gente que dice: Dios me reveló que yo voy a ser parte de ese rapto, y son gente de esta generación. Yo lo dudo mucho. Y no estoy menospreciando la palabra del Señor, es mi deber honrarla, pero sí debemos estar alertas. Nuestro Señor Jesucristo, sobre todo, le está hablando a la gente de la última generación. Y esa última generación va a ser la del 9º siglo de este sexto milenio. Sobre todo al final del siglo, del 9º siglo de este sexto milenio. Para nosotros que quedamos ahora, lo importante es que estemos preparados para nuestra muerte. Nuestro Señor Jesucristo nos insiste mucho que seamos alertas, que seamos santos, que seamos sobrios, que seamos perseverantes, que estemos atentos a lo que Él nos quiere mostrar para nuestros días,
porque hay muchísimas cosas tan importantes en estos días, como insistir mucho en que la gente se acerque a conocer la verdad, que se afirme en la verdad, que no se deslice hacia el engaño. Eso es lo que nos compete ahora, vivir acorde a la fe que profesamos. Pero algo importante también que leímos ahí en Mateo 24 es que aquel momento en que nuestro Señor Jesucristo aparecerá en la historia, ¿verdad? Su segunda venida en la historia. En el momento que Él aparezca, tomará la mitad de la población, por así decirlo, del mundo, y se la llevará. La Biblia no dice si serán o no todos creyentes en aquel tiempo. Uno estará trabajando, dos estarán trabajando, se llevará uno, dejará uno, dos estarán moliendo, se llevará uno, dejará uno. Esto nos habla como que Él se llevará a la mitad de la población del mundo, pero no significa que los que se quedan no tendrán la oportunidad de salvarse. Claro que tendrán la oportunidad de salvarse. De hecho, con ellos será el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. El mundo será reevangelizado en el reino milenial. Dije hace rato, la segunda venida de nuestro Señor no marca el fin de la historia de la humanidad. Sí hay grandes acontecimientos, sí sucederán muchas cosas que hemos estado diciendo y otras que el tiempo nos faltaría para mencionarlas, pero el mundo continuará. Nuestro Señor Jesucristo reinará desde Israel físicamente en este planeta y reevangelizará al mundo por 1000 años. Y de eso hablaremos en otra ocasión. Mientras tanto, te invito a ti que estás ya dentro de la iglesia cristiana, sé firme en tus convicciones, sé alerta, abre los ojos, no te dejes engañar y tampoco te inquietes por aquellos que en este tiempo están diciendo, es que ya el Señor ya viene, es que ya están las puertas, es que ya viene el rapto, es que ya es el arrebatamiento. Todo eso no es para esta generación. Que el Señor te bendiga.